Creo que es cuestión de dar seguimiento a la reunión pasada, diputado, en donde se exponía la solicitud de este señor Hipólito, que se ostenta como gobernador nacional indígena, y una vez que se vio en términos generales, bueno, creo que de manera unánime se arribó a la conclusión de que toda actividad nos lleva precisamente al derecho a la consulta. Entonces, bueno, parte del compromiso fue darle seguimiento a esto, y si bien la legislación de Chihuahua ya es de avanzada, ¿no?, puesto que contiene algunas disposiciones en tal sentido, entre ellas el propio artículo 9, que lo señala como derecho en su fracción 8, pues creo que tenemos que seguir avanzando, y tal y como lo comentaba Carlos, existe un protocolo de CDI bastante amplio, pero también creo que sería factible legislar en esa materia, ver la posibilidad de obtener una ley no sobre el derecho a la consulta, sino sobre la materialización de ese derecho, precisamente para que sea aplicable y adecuado a las circunstancias de nuestra entidad federativa. Entonces, partiendo de ello, pues lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de buscar en el ámbito nacional los antecedentes, y pues encontramos precisamente ese protocolo. Encontramos también son dos entidades federativas las que actualmente tienen sus leyes. Una de ellas es San Luis Potosí, que fue la primera, y la otra es del estado de Durango. Una es del 2010, la otra del 2015, y sin embargo son muy similares. Los rasgos característicos, subrayamos aquí partes claves, como son el objeto, ¿no? En el caso de Durango, pues es regular el procedimiento de consulta, que sería más o menos el concepto que yo planteaba ahorita, en términos generales. Claro que habría que trabajar en muchos otros sentidos, ¿no? Si quieren abrir proyectos, ¿no? Aquí así. También señala lo que son las finalidades, y en el caso de Durango, pues bueno, hay coincidencia, no son idénticas. Recibir la opinión, la posición o las aportaciones que tenga. Creo que en relación a esto, en reuniones previas, se abordó la inquietud por algunos de los participantes, en el sentido de que si era ley para la consulta, para obtener el consentimiento libre, previo e informado, o que si también incluía el disenso, el posible disenso de las comunidades. Personalmente creo que debe ser en este sentido, ¿no? Eso es consulta, se puede obtener el consentimiento, o quizá las personas consultadas digan, pues no queremos nada, o no en esos términos. Visualizamos que debe ser a través de un mecanismo paralelo. Y algo muy importante, ustedes podrán ver en ambas legislaciones, que se tiene que consultar todo, y esto es acorde inclusive a las determinaciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratamos de medidas legislativas, administrativas y de política pública, o sea, todo lo que se haga tiene que ser materia de consulta. Y reforzando en este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos ya emitió una recomendación nacional, la número 27 del 2016, donde aborda esto, y se remitió a todos los poderes ejecutivos y legislativos del país, de hecho. Ahí se aborda de manera amplia, porque desarrollan un poquito las cuestiones que se abordaron en los tratados internacionales, y luego lo van bajando en una especie de embudo hasta llegar a la legislación nacional. Entonces está muy interesante en realidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Déjenme ver qué más. Como eje central en ambos estados, manejan la participación efectiva, no solamente desde la perspectiva doctrinal, sino lo vinculan ya para el diseño
planeación, ejecución y seguimiento y evaluación de todo proyecto y programa. Entonces le digo, en realidad hay muchísimo. Me llamó la atención en el caso de ambos estados, donde señalan lo que debe consultarse y los casos de excepción. En algunos de ellos creo entender el motivo, en este caso la prohibición, y básicamente se centra en la materia tributaria, fiscal, por un lado, ¿no? Perdón, no, me adelanté. Este es son otro tipo de prohibiciones. Sí. Esta es la prohibición en cuanto a los procesos de consulta, ¿no? Pero bueno, ya voy a empezar con lo otro. Les digo, básicamente es en materia tributaria fiscal, y alguna fórmula que utilizan por ahí es en la legislación. Oye, no está medio borroso, yo soy la que me traigo los dientes sucios. No, sí está. ¿Será que estamos muy ciegos? No, pensé que era yo. Yo también pensé que era yo, como la limpiar los lentes antes de salir y no alcancé. Sí, yo también hice así. Se me hace que no está bien enfocado, ¿no? A ver, Carlos, ¿quién sabe al proyector? Soy yo. A ver, a lo mejor ahí un poquito. Bueno, Ya, ándale, no, ya está. No, pero este es un problema habitual, ¿no? Con las proyecciones así. ¿Por qué? Interferencia de fotones. El efecto interferencia. No, y ahora sí. Solo cuando quieres fastidiar, porque ese efecto se Ay, perdón. ya No se preocupe, no se Qué preocupe. pena. No se Así preocupe. como gris. Sí, está como las provisiones que me adelanté, inclusive. Pero bueno, ahorita que lleguemos ahí, y algo de lo que mencionabas tú ahorita, lo de la representatividad. En el caso de las dos entidades federativas que ya legislaron al respecto, uno de los requisitos que señalan es que se debe acreditar la identidad y la representación de los participantes, pero con esa representatividad de su comunidad, de su pueblo. En el caso aquí de nosotros, efectivamente, la Secretaría Federativa resulta complicado cuando se ve en función de Chiapas, Oaxaca. No hay coincidencia en realidad, entonces, bueno, son de los puntos que vamos a tener por ahí, de trabajar de manera muy fina para lograr saltar este tipo de situaciones, ¿no? Por un lado, garantizar que sí sean ellos, y por otro, pues no poner candados que jamás van a poder cumplirse al final de cuentas. Aquí están los temas de consulta, era donde se refería, aludía yo a la prohibición. Prácticamente ahí en esa fracción tercera que les comentaba, y tal como les mencioné, materia tributaria, las reformas a la Constitución, las constituciones estatales y demás leyes que ellas deriven, que sean improcedentes, y por ahí está otra formulita también que habla de que cuando sean previas o ya elaboradas. Entonces está así medio raro, ¿no? Como que sí te doy por un lado el derecho a la consulta, y desde el ámbito internacional y nacional viene la tendencia a lograr esa participación efectiva, y por otro lado le ponen candados, así como que, digo, lo de la Constitución, quizá no en todo esto pudieran tener que ver, pero habrá aspectos en los que sí. Entonces dicen, bueno, pero son unas situaciones que nos encontramos, ¿no? Al final de... ¿Y en los dos estados está o nomás en el Durango? No, en los dos está. A mí me llama la atención la consideración, cómo les vamos a hacer una consulta y explicarles que únicamente se considerará. Si te fijas desde el inicio de la redacción de la norma, es consideración, queda al arbitrio de la autoridad. ¿Cómo vamos a resolver esa situación de fondo? ¿Qué implica el derecho, más de la consulta me parece, el derecho a la consideración? Eso ya está como que ahí haciéndonos dudar acerca de la consulta.
consulta en sí misma. Claro, sí, indudablemente. Esto se vincula mucho con el derecho a la opinión, ¿no? Sí. Como derecho fundamental, ¿no? Porque esa parte es el protocolo para poder, esa parte a mí me preocupa porque vamos a hacer una consulta y cómo le vamos a decir a nuestros pueblos originarios, lo vamos a considerar, ¿eh? O sea, vamos a considerarlo, ni siquiera... ¿Para qué hacer la consulta? ¿Para qué me consultas? Así es. No, de hecho tendría que ser vinculante. Vinculante. Definitivamente. Habrá aspectos en los que quizá no se pueda atender por alguna circunstancia, pero creo que en la generalidad debe ser vinculante. Por aspectos económicos o algún aspecto, pero lo que se pueda, ¿cómo no? Sí, pues, no tiene caso porque estaríamos hablando de una simulación. Exacto. Claro. Sería pérdida de tiempo, recursos, Sí. el esfuerzo de las personas que tendrían que participar. Entonces, yo creo que no tiene caso estar despilfarrando en unos sentidos como estos. Sí. No solamente el dinero, sino el tiempo de ellos mismos, el tiempo de las personas. Y generaríamos frustración y realmente lo que es la idea de la consulta de los pueblos originarios se perdería. O sea, le estaríamos realmente, tienes voz pero no tienes voto. Tienes voz pero a ver si la autoridad quiere, si se le da si te parece, escucharte. O sea, me parece desde ahí violatoria de los derechos humanos. Sí, por eso iniciamos así con este pequeño comparativo a nivel nacional y digo, no es un estudio de fondo, pero es para ir visualizando los aspectos. Ahorita les vamos a compartir también un documentito elaborado por una fundación. Son estudios de caso de 4 países, que está muy interesante, realmente. Así como que da chispazos y aguas con esto, en este país se visualizó así, se resolvió acá. Está muy completo realmente. Y hay más, ¿verdad? Hay más. Ahorita lo vamos a compartir eso. No, al menos en nuestro estado nosotros sí analizamos estos problemas y pusimos ciertos candados que de todos modos fueron controversiales, que son los productos que tiene la ley. Uno, nosotros no hablamos de derecho a la consulta, hablamos de derecho al consentimiento. Entonces el derecho es a decir sí, y aunque no dice disentimiento, pero es también disentimiento. Y en la ley indígena hay un artículo que habla del procedimiento que se debe decir en caso de que digan que no. La primera es que si dicen que no, se reformula el proyecto en base a lo que se dice y luego se vuelve a presentar. Y se establece una salvedad. En caso de no haber acuerdo, entonces se procederá a lo que se tenga que establecer para casos de interés público. O sea, que el único caso en el que puede haber una excepción son en los que el proyecto marca interés público por sí mismo. Y aquí eso es lo que ha causado un poco de debate, ¿no? Entonces, pues, si te dicen que no y que sí, entonces empieza el problema de interés público. Pero lo que nosotros veíamos cuando lo redactamos es que por cuestiones de interés público, en la ley que tenemos sobre expropiación en el Estado, en la materia, es sobre cuestiones indígenas y derechos, uno de las cuestiones de interés público, y otras que tienen que ver así como que cosas muy reales y probables. Entonces, el Estado ahí tendría que comprobar el interés público, ¿no? Y el interés público no se prueba solo porque quiero hacerlo, ¿no? O sea, sino que tiene todo un procedimiento y que se va a una segunda, por así decirlo, una tercera parte, que vendría siendo ya la cuestión jurisdiccional, quien determinaría si procede o no. Eso es lo que se marcó. Si bien tiene, pues, para la crítica es que se le da al Estado la posibilidad de no hacerles caso, ¿no? O sea, que no se les hace caso de forma total, pero el caso está más reducido a cosas muy específicas, ¿no? Y tenemos en esa parte la información de este proceso como parte de la norma a la cultura. De hecho sería que el 27, ¿sí? Creo. Sí, aquí empieza este capítulo. Sí, para Sí, o sea, por eso les decía que aquí en Chihuahua fue de avanzada cuando incorpora esto, no va a través de una ley independiente. Y bueno, hay que seguir avanzando en este tema. Sí, fuimos de los primeros, creo que fue muy buena la labor que se hizo precisamente para obtener este producto legislativo. Y bueno, pues hay que continuar con ello, ¿no? Es lo más sabio, sale quitaría. Buenos días. Bueno, yo muy apurada, disculpen ustedes. Eso del consentimiento sigue sin gustarme.
disentimiento. Sí. Por ejemplo, la ley establece unos mínimos. Una de las cosas, por ejemplo, que les criticábamos es que el proceso de consulta, por ejemplo, del Plan Estatal de Desarrollo, pues no cumple los principios que ya establece la ley, ¿no? Por ejemplo, sabemos, porque nos han platicado y porque que están haciendo el proceso de consulta a los de COEPI, pero no sabemos fechas, ni lugares, ni nada. Entonces incumple con el principio de la fracción cuarta del artículo 23, por ejemplo. Entonces estos son unos mínimos que establecimos para que se pudiera tener en vista. Porque cuando nosotros aprobamos esta ley, muchos nos decían es que sí hicimos la consulta, pero nunca nos dábamos cuenta, ¿no? Y al momento de pedir a ver quién hizo la consulta, pues entonces inventaban los testigos, ¿no? De la consulta. Entonces el principio de transparencia es que puedes ver todo desde un principio hasta el final, ¿no? De cómo se está haciendo el procedimiento. Y entre los mínimos pues establecimos ahí todo lo que tiene que ver con consulta. Otra cosa, los planes estatales de desarrollo y las leyes tienen una característica diferente en su consulta. Es otro de las, por ejemplo, si pensamos en una ley de consulta tendríamos que tener un apartado para programas y proyectos, programas operativos anuales, y otra para leyes y planes estatales de desarrollo, porque su influencia no es local, sino como es estatal, de cierta manera universal, la toma del consentimiento es más complicado, ¿no? Porque tienes que consultar a todo el territorio del Estado y requiere procedimiento, o sea, por cuestiones de habilidad técnica, la consulta ahí sí es más complicado. Y más adelante viene ahí lo de la ley indígena, lo de en caso de no acuerdo, ¿qué hay que hacer? Oye, Carlos, y en lo que comentas ahorita de lo del Plan Estatal de Desarrollo, de la consulta, ¿no estaría bueno que hiciéramos un oficio para que nos dieran información de cómo se está llevando la consulta? Sí, sería lo ideal. Yo creo que sí valdría la pena, porque hasta donde yo sé, el señor que duerme del otro lado de la cama, A veces, diga. A veces platica. A veces platica o a veces duerme. A veces platica. Lo que han hecho es, por ejemplo, ahora que andan en la zona OTAME, la cita con el CAIDI, con el MOLI, con las comunidades con las que están trabajando ahorita, la hicieron desde diciembre. O sea, hacia allá sí hubo información, sí hubo el trabajo de lo mismo hicieron en la zona OOBA, con los PIMA, igual, ¿no? Con la zona Guarijó ya está también la fecha platicada y todo esto con la gente Guarijó, donde siguen atorados con los nudos gordianos es con la zona, con las múltiples zonas Ráramo, ¿no? Somos muchos más. Entonces sí habría que recordarle que, pues, que no nomás es hacia los pueblos, sino hacia afuera, ¿no? Y lo están manejando como audiencias consultas. Y con Yepachi quedaron también en fecha para regresar, y ahora con la gente de Ódame también quedaron para regresar. ¿De COEPI no hay nadie aquí? Llegaron. Hoy no. Ah, pero supone que están. Sí, no, sí están llegados. así es. No vio el correo. Sí, bueno, en relación a lo que comenta Greg, inclusive en la legislación de las otras entidades federativas también se prevé la necesidad de difundir de manera amplia, no solamente lo que se llama en español, sino que tenga una carga de presentadas. Y no solamente eso, sino dejar la memoria de todo lo que se hizo a través de cualquiera de los medios, precisamente para cumplir, creo yo, lo que aquí en el caso de Chihuahua se estableció como el principio de transparencia, ¿no? ¿Quieres verificar algo más? Felipe. Sí, yo creo que valdría la pena no solamente conocer los tiempos en los que está formulando la COEPI esta consulta,
sino también la formulación de los términos que están queriendo consultar. Es decir, si yo salgo ahorita aquí a la calle y le pregunto a los muchachos que están boleando los zapatos, ¿qué entiendes por Plan Estatal de Desarrollo? No sé qué me responde. Si yo le pregunto a un gobernador indígena de Nararachi, y dijo un plan estatal de desarrollo, pues va así, está bueno, ¿no? Esto por un lado, me parece que necesita una retraducción al mundo indígena, a cualquier etnia que sea. Y segundo, que valoren los tiempos de la gente en relación a los tiempos y urgencias del Estado. Son distintos los tiempos. Entonces, querer sacar un plan estatal de desarrollo a través de una consulta, sabe Dios cómo, a todo vapor, sí, con todo respeto, digo que está bueno. En la norma tenemos un plazo para darles a conocer a ellos la consulta. Es decir, tenemos un plazo, términos, cómo vamos a llevar a cabo la consulta, cómo se va a citar, cómo se va a publicitar dentro de la comunidad para que ellos tengan conocimiento de que se va a llevar a cabo esa consulta. Se establecen meses generales. Y sí se necesitaría un protocolo de consulta que no tenemos. Creo que sí, era lo que comentábamos, ¿no? Una de dos, o es protocolo o se le da rango de ley y que de ahí derive con su reglamento para ciertas precisiones. Sí, y nada más así como el procedimiento es muy específico, pero esa parte es parte del derecho a la información que ellos tienen, a la transparencia. Claro. Fíjese, por ejemplo, en el caso de las otras entidades federativas, establecen que deben consensar ciertas cosas 30 días previos al inicio del proceso de consulta. Dice uno, bueno, pues está bien, ¿no? Establecer un mínimo de 30 días para platicar, establecer dónde se van a llevar a cabo las sedes, algunas cosas. Pero creo que en el caso de nosotros, habría que hacer ajustes o precisar con mucha mayor fuerza, ¿no? Esas cosas. Sí. Nuestros tiempos no son los tiempos del gobierno, los tiempos del gobierno no atienden a los tiempos de los pueblos y comunidades indígenas, no hay empate de agencias. Entonces, Felipe tiene razón, y en relación a eso, no solamente la traducción, creo que debe ser una interpretación, o sea, cultural, porque la traducción, bueno, pues a lo mejor se puede hacer y va a ser la misma. No va a haber, no se va a poder establecer un verdadero diálogo. Entonces, bueno, son de las cosas que se quedan sobre la mesa y que tenemos que ponernos a nuestro lápiz para saltar ese tipo de obstáculos, ¿no? ¿Alguien por aquí comentado? No vi en ninguna de las dos leyes principios, ¿va? No sé, bueno, esta de Chihuahua sí. Sí, no. En el protocolo viene, hay principios. Son tres los que manejan todos, es el libre, previo e informado. Aquí cuando nos lo tuvimos en la mesa, nos dimos cuenta que esos tres principios no eran suficientes, que es un problema que tiene la legislación internacional. Si bien dicen libre, previo e informado, le agregan buena fe, pero son principios extremadamente generales que no nos permitían realmente saber quién, porque al final de cuentas es una cuestión de controversia, todas las consultas, quién está más cercano a la razón. Entonces de ahí nosotros el de buena fe lo cambiamos, eso es un término muy vago, entonces el de buena fe lo pusimos como apertura, ¿no? Es el principio de apertura y apertura, transparencia, ¿cuál me falta? Diversidad, que es que no todos los pueblos indígenas son iguales, y el otro, que no me falta, ¿cuál sería? Estamos reprobados en ley indígena, así que nos damos memoria. Bueno, el otro tercero. Es que esto es un pequeño examen para todos, no quién responde.
Y se viene hay un pequeño lineamiento general ahí en el artículo más adelante, pues el 28, que ahorita que puso el link, o el 27, que dice cómo se debe hacer. El mínimo de toda consulta, ¿no? Las sedes directamente a las poblaciones afectadas por los programas. En caso de ser administrativo, legislativo, impacto general, estatal o regional, se deberá considerar los lugares tradicionales de reunión de las comunidades, así como en base a criterios de accesibilidad geográfica, volumen y densidad de población consultada, que es todo un show técnico ahí a realizar, que se basa en el Registro Estatal de Pueblos Indígenas. Se supone que una de las atribuciones fundamentales de la coordinación cuando se creó, hoy COEPI, que es una de las iniciativas del gobernador que llegó de darle los cambios, es que la COEPI debe de mantener actualizada junto con la Secretaría General de Gobierno, porque impacta a ambas secretarías, el Registro Estatal de Pueblos Indígenas y de Autoridades, que es un censo, no tiene validez legal en reconocimiento, solo es un censo para saber dónde están al momento de planeación de política pública o legislativa. Entonces, en base a ese registro o a ese censo, se determinan lo tradicional, ¿verdad? De cuáles son los lugares más tradicionales, se determinan las sedes, que son las sedes más, que es el ejercicio similar al que hicimos aquí del protocolo de consulta para su presupuestación. O sea, tradicionalmente estos son los lugares de reunión, hay más, pero estos son los más accesibles, donde se nos pueden acompañar varias personas, y esto solo aplica para los de carácter regional y estatal, no aplica para programas muy específicos. Por ejemplo, el gasoducto es un programa específico, entonces tienen que consultar dónde va a pasar. Para ese tipo de casos, por ejemplo, no se pueden hacer sedes alternas. Y luego, previo al ejercicio de consulta, deben de darse la información pertinente y en su idioma. Ahí no dice los tiempos, ¿no? Debe haber presentes al menos 2 representantes de organismos e instituciones convocantes, directa con las personas, privilegiando el uso de su idioma y con personas traductores e intérpretes, y va a llegar a su fin cuando la gente diga que llega a su fin. O sea, las bases cronológicas. Hay comunidades que cuando van son muy rápidas y le dicen a uno sí. Hay comunidades que nos dicen vuélvemelo a repetir y vuélvemelo hasta que me queda claro. Generalmente es un término de 6 meses a 1 año, más o menos. En el administrativo general. En el local, para programas muy específicos, pues si nomás tienes una comunidad, prácticamente lo puedes hacer ahí en la comunidad en sus tiempos. ¿Y cómo nos estamos allegando de quién es el representante de los pueblos? ¿Cómo se nos informa? Aquí es que no tienen ellos representantes, sino es la asamblea quien determina. Quien determina. ¿Y nosotros cómo nos estamos allegando de esa información? Como podemos. Ahorita como Con las uñas, con las uñas. En teoría tendría que ser el registro estatal el que nos lo fuera a marcar. Pero ¿cómo lo hacemos para no interferir en sus procesos? Para nosotros no marcarles el tiempo, esa sería otra pregunta. Chihuahua. Es complicado. La verdad es que sirve. Y no tenemos tampoco un tiempo específico para el cambio. Normalmente en muchos pueblos se hace antes de Noririhuachi, de Semana Santa, pero si no sirve, pues lo cambiamos antes. Hay revocación de mandato, ya digo. Cuando menos entre los solamente en algunos pueblos. Pensé que hablaba Carlos, bueno, creo que, ay, perdón, que hablaba de censo. Se supone que hay un censo, ¿verdad? Pero el otro día comentaban, bueno, que no muy verídico, ¿no? O sea, lo que se tiene. Sí, no se tiene la certeza de que sea fidedigno y que atienda en realidad al espíritu de la ley. Creo que es uno de los puntos que se debe trabajar desde el Poder Ejecutivo y con el impulso de este poder, ¿no? Ahora, pero... Gracias. Buenos días. Nada más de inicio, me gustaría, creo que el tema de la consulta pues es un tema que se ha manejado a nivel internacional y creo que es como de los puntos que más ha dolido a las comunidades indígenas, ¿no? En cuestión de mover este tema que es como la piedra angular. Y aprovecho pues para
un poco condenar lo que pasó a nuestro compañero de Ramón, ¿no? El defensor de los recursos culturales que fue asesinado hace unos días, Isidro Valdenegro, y creo que pues es ahí donde tenemos que ya como ir pues, recortando, ¿no? Que sigan sucediendo como este tipo en defensa de nuestros recursos y nuestros territorios, y pues por tal, sí, la antropología condenamos ese tipo de actitudes. Y me parece como lo que estamos discutiendo en relación a cuál es como la diferencia de por qué las especificidades de los protocolos, ¿no? En los estados. Creo que uno de los problemas es mucho ver como los dos reglamentos, y sí es cierto, como han sido como la mayor parte, vamos, las leyes de los estados de los pueblos indígenas siempre son copias de las copias de las copias, ¿no? Y entonces ese ha sido uno de nuestros problemas. Pero yo creo que aquí se está discutiendo y me parece resaltar como dos puntos importantes, el del porqué como de las especificidades de los protocolos. Uno, bueno, en las leyes del convenio 169 y de la ONU, de la misma sobre derechos indígenas, pues menciona como dos puntos, ¿no? Que se tienen que fijar en las consultas. Uno es como las formas de vida, ¿no? Que finalmente pues son distintas, como decía el mismo mi compañero, los tiempos son distintos. Por ejemplo, en la comunidad nosotros nos regimos por asamblea, fiestas comunales, los trabajos son comunales, en fin, son como otras lógicas de vida, y por eso hay que partir como desde ahí, del por qué la importancia del protocolo situado, ¿no? Y son diferentes las formas de vida, por ejemplo, de Durango, de Chihuahua y de Oaxaca, ¿no? Un poco mencionábamos al inicio como las diferencias entre Oaxaca y el norte, ¿no? Y son radicales. Allá, por ejemplo, los estados son municipios porque finalmente entendemos que los territorios son pequeños. Por ejemplo, allá una comunidad con 1000 personas ya es un municipio, pero se entiende porque la extensión de territorio son municipios. Acá, para donde vivo, en Durango, con los tepehuanos, pues hay una comunidad, bueno, el territorio donde soy se llama Santa María de Ocotán, y en sí la comunidad es de 421.000 hectáreas, pero somos 8 comunidades que estamos dentro de un municipio, y entonces pues, finalmente las lógicas y las formas de vida son diferentes que a los de Oaxaca, ¿no? Pero lo que podremos ahí aprovechar es como las experiencias que han tenido como un poco en la relación a estas cosas. Y otra es también como en relación a la organización política, ¿no? Que también son pues, bastante diferentes. En Oaxaca pues los representantes están en la presidencia municipal, los indígenas están ocupando como esos cargos, y acá no. Acá nada más son como autoridades. Bueno, en lo que respecta a donde soy, pues está el gobernador tradicional con 12 cargos, está el comisariado de bienes comunales, están las autoridades de los anexos, en fin, son como bastantes, y entonces hay que, a lo mejor valdría la pena, y no sé si hay estudios ya aquí en Chihuahua de cuáles son los tipos de autoridades que existen, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar como a decir, pues son como tantas comunidades, cuáles son las autoridades que existen, ¿no? Y cuáles son los que toman la decisión, porque sí hay como una diferenciación. Bueno, los de la comisaría de bienes comunales es el que se encarga de convocar la asamblea siempre y cuando los efectos sean en el territorio respecto a la tierra, y el gobernador tradicional generalmente es respecto a la cultura, ¿no? Que se van a sobre, vamos, las fiestas tradicionales, en cuestión de la vestimenta, en cuestión de la lengua. Entonces cada autoridad tiene como sus funciones, y a lo mejor podríamos aprovecharnos si hay algunos trabajos ya como a partir de ahí modernos, ¿no? Porque ellos son los que convocan finalmente, ¿no? Y otro de los temas pues es que finalmente el concepto de autoridad en las comunidades no existe. Para nosotros, por ejemplo, el jefe, el gobernador tradicional finalmente no es una autoridad, es nada más un representante, él no decide, por eso nada más se encarga como de convocar, y la asamblea es el que decide, y la autoridad nada más se encarga como de ejecutar lo que decide como la asamblea. Entonces también hay que tener como en cuenta, ¿no? Que los conceptos de autoridad pues, tampoco son, digamos. Y en algunas de las partes de las leyes dicen que se consulte como a las autoridades que las comunidades designen, ¿no? Entonces pues ahí también a veces nos mete como un problema de que está el sello de la autoridad, pero finalmente el consentimiento de la comunidad pues no se ve reflejado ahí. A mí este punto que mencionó Honorio de la representatividad y la autoridad, yo lo saltaría con los nombres propios. Guarusiríame, Kaili, Moyi, los nombres que los damos, porque no hay cómo traducirlos, pues. No hay,
es nuestra necedad de seguirles diciendo gobernadores y no peor gobernadorcillos. Es desde fuera otra vez. Bien vale la pena que las instituciones y todos los de fuera se aprendan los nombres de nuestro sistema político. ¿Y por qué no incluirlos dentro de la norma como parte de los áreas términos? Y hay una explicación de qué es, y de esa manera nos hablaríamos dentro de la norma. En este caso tendrían que ser 4 pueblos. Claro, sí. Y si tiene que estar todo. En este caso tendrían que ser 60 pueblos más o menos, porque son todos. Y eso sería, bueno, en base a técnica legislativa, en todo caso sería parte de las consideraciones. Sí, eso explicaría la estructura organizacional y pero así. tenerlo. Sí, sí, sí. Eso es muy Y importante. bueno, ya como para hay un tema que también nos preocupa como bastante. Estuvimos en un seminario en Chiapas también comentando sobre esto, ¿no? De los reglamentos, y nos preocupa a veces que sean como muy rígidos, ¿no? Como muy cuadrados, y específicamente en el de Durango yo no había checado, como soy de Durango pero no lo había checado, estaba radicando en Querétaro y ya me apliqué para acá, pero algunos se saltan como la importancia que señala el convenio 169, ¿no? Para nosotros o para los que hemos un poco como tratado de discutir esto, el concepto de la buena fe es mucho más importante para nosotros que se mantenga ahí. O sea, porque cuando empezamos a enumerar, o sea, de interculturalidad y estos temas, nos preocupa que nos encierren en casillas. Y cuando se refiere a buena fe, para nosotros, vamos, se realiza una, poniendo un ejemplo, se realiza una consulta en 2 meses, ¿no? Y parece que en ese tiempo pues puede parecer que está bien, ¿no? Que estamos cumpliendo los requisitos, que el Estado vino, que nos llegó la convocatoria y parece de buena fe. Bueno, está cumpliendo los requisitos, pero 10 meses después nos damos cuenta de que finalmente el proyecto traía como otra idea, y aunque se hizo como todo el procedimiento, no estaba como la buena fe, porque finalmente fue como impulsado desde allá, y entonces por eso ahí la importancia de nosotros de que se conserve como la buena fe, porque podemos replicar nosotros, oigan, sí se hizo la consulta conforme la norma, nos llegaron la convocatoria, nos quitaron, las autoridades, estuvimos ahí, se discutió, pero esa decisión o esa convocatoria o esa consulta no se realizó de buena fe. Y entonces de ahí la importancia para nosotros que se siga conservando como ese punto de la buena fe. Digamos que la buena fe para ustedes sería como parte del derecho humano a la dignidad. Si se lo quitamos, estaríamos afectando ese derecho a la dignidad de los pueblos originarios. Sí. Muchas gracias. Eso por un lado, y por el otro, viendo el estricto rigor jurídico, pues la buena fe es lo opuesto al dolo, y el dolo sí se sanciona o es parte de una serie de acciones que se pueden ejercitar. Sí, entonces, bueno, es cierto, y hay que buscar la manera de mantenerlo e internacional. Felipe tenía levantada la mano. Sí, perdón. Yo creo que eso sería la regla, que levantemos la mano. Oye, te la voy a ganar nada más porque me tengo. No, pero no voy a participar, nomás lo que único que, bueno, tengo una cita, espero reintegrarme antes de que terminen. Pero sí que en un momento dado que estableciéramos, no sé, como una metodología que vamos a hacer, un calendario, a mí me preocupa porque esta legislatura es bien cortita y tampoco yo no quisiera circunscribirlo a lo que están haciendo pues la mayoría, ¿verdad? De que dicen, no, pues en el siguiente periodo, que no sé, yo sé que no se puede, ¿verdad? Pero aprobarlo en el siguiente periodo, porque ya iniciando el proceso electoral ya no se aprueba nada. Ay, que se me hace tan perverso decir eso, pues sí, o sea, yo creo que son de las cosas que, bueno, yo, como este tema, yo creo que todas y todos los diputados debemos de tener el interés y que en un momento dado, pues eso no limitara lo que se trabaje aquí. Entonces yo sí sería lo que pediría como para tener así, pues a lo mejor más claro el panorama y sobre todo en cuanto a fechas y la metodología. Perdón, Felipe, pero espero reintegrarlo ahorita. Sí, yo lo que quería señalar es que tenemos un retraso de siglos
en tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Lo que señalaba ahorita el compañero me parece muy claro. Se llevan a cabo requisitos, pero en la práctica tienen el platillo cocinado. Y entonces es cumplir con requisitos más que darles el reconocimiento y el derecho que tienen como pueblos. De tal manera que entonces, bueno, nos estamos como poniendo parches a estas situaciones para medio cumplir con la legislación, ¿no? Y en último caso, buscar la argucia legal para decir que no teníamos que consultar este hecho, ¿no? La modificación de la Z, la COEPI. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a modificar? Si no tienen que ver nada ellos, claro que no tienen, pues si nunca han valido, ¿por qué van a perder ahora? A mí me parece que tenemos que buscar como y dar pasos firmes en este esfuerzo de que de verdad sean reconocidos sus derechos como personas, como mexicanos, como cultura distinta a la nuestra. De otra manera, pues estaremos dando palos de ciego y buscando ayudas aquí y allá, pero en la medida en que, digamos, pido perdón a la asamblea, pinches indios que saben de esto, ¿no? Bueno, lo único que hacemos es discriminarlos una vez más y someterlos a la cultura dominante, porque nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? A mí me parece que es muy serio el problema. Me parece que hemos avanzado. Ya fue la licenciada presidenta, pero en comisiones X hay 5 y 6 diputados. En la comisión de derechos de los pueblos indígenas hay 3 personas, ¿no? Y que más o menos se juntaron. Sí, porque ¿para qué gastamos el polvo en infernitos, no? Si podemos someterlos y decirles cómo hacer las cosas. A mí me parece que la lucha debemos de focalizarla ahí. Claro que hay que dar pasos y hay que buscar y hay que reclamar y hay que decir, ¿no? Pero bueno, al gobierno del estado le está costando 80 millones de pesos la no consulta en Repechique. Bueno, pues, si a base, dicen que muchas veces nos hacen caso a base de periodicazos, pues a base de multas habría que empezar a funcionar para que vuelvan la cara a las personas y a sus derechos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos con ello. Los necios de la mesa coincidimos con usted. Coincidimos con usted. Todos. Diría que no por vida. Yo creo que en esa parte de simulación que mencionabas, Abelardo, y lo que decía Felipe, de esto, Honorio me deja esa parte para ver lo de la técnica legislativa. Sí es importante, pero creo que en pueblos indígenas tenemos que aprender esa parte de la flexibilidad, ¿no? Entender que la norma, ¿para quién va? Y aquí es donde el legislador tiene que embonar esa parte. Tenemos que ser más humanos, ya no están gritando desde allá. Hay un derecho a la dignidad, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? En ese sentido yo creo que lo dejaría para que lo pensáramos, porque no necesariamente tenemos que seguir el librito que siempre seguimos para la construcción de una norma, sino tenemos que hablar de derechos humanos fundamentales, y si tenemos que hacer un rosario, pues desafortunadamente lo tendremos que hacer desde el punto de vista jurídico, pero ¿qué es lo que nos va a dar ventajas, como dice Felipe, como dice Carlos? Que es la ventaja que nos va a dar es que ahora sí están siendo escuchados, o sea, que esa norma implique
que sí están siendo escuchados. Uno de los... Sí, nada más. Levanten la mano. La tenía acá atrás, así. Yo se la estaba Era manita de No, fuerza. Sí, está sí, usted sí. como el Felipe. Digo, quiere hablar con la plumática, pero no sé si está jugando. No, dos cosas. Nosotros establecimos un principio de técnica legislativa para pueblos indígenas en esta mesa, que lo que se regula en la ley no tiene nada que ver con los pueblos indígenas, sino con la actuación, o sea, la ley es para regular la actuación de la cultura hegemónica sobre las demás culturas. Entonces, prácticamente lo que se hace es establecer criterios más duros sobre nuestro actuar. Por ejemplo, en cuanto a jurisdicción, y es un ejemplo que tenemos en tradición, las primeras leyes indígenas manejaban incluso un rosario de cómo debían ser las cosas específicas, mencionaban a los pueblos como en San Luis Potosí, mencionaban las autoridades, y obviamente que eso restringe el actuar. Por ejemplo, en el caso de la Tarahumara, no tienen ahorita una representación, pero en base, sabemos que son muy pragmáticos y adoptan, según las circunstancias, ciertas formas de actuar las comunidades indígenas, o sea, tratan de ser prácticos. Entonces no sabemos si en el futuro ellos optan por una forma de organización más adecuada a este tipo de acciones para poder trabajar, que venga de ellos, ¿no? Entonces, si ellos cambiaran y nosotros pusiéramos, por ejemplo, a través de sus representantes y todo esto, lo que haría sería ser muy fuerte. El problema es que si tú pones un transitorio para regular la ley, para lo que tú me acabas de decir, que ni siquiera me estás escuchando porque ya me estás diciendo que no sabes qué voy a decir. Bueno, si quieren, para no causar conflictos innecesarios, sobre todo la única cuestión es que a nosotros nos importa más regular la actividad del Estado, no tanto a los pueblos indígenas. Perdón, si me permite no decir. Coincido con Carlos, quienes hemos estado mal somos nosotros, estamos de este lado. ¿Por qué? Jamás hemos respetado ni la cultura, ni los derechos, nada del mundo indígena. Entonces el problema en principio es de este lado. En cuanto al diálogo que tienen ustedes dos, creo que es importante imponerlo, por un lado, estableciendo la normatividad rígida para las autoridades o para los consultantes y la perspectiva de derechos, de respeto, de dignidad para los consultantes. Creo que se puede hacer esa combinación y creo que todos coincidimos en ello. No le veo ningún problema. Ya las cuestiones de técnica legislativa, bueno, las veremos en su momento. Al final de cuentas nos echamos ese trompo a la uña y como siempre sacamos una bajo la manga en aras de que esto salga como debe ser, bien, y que se logre cumplir con el objetivo pretendido. Ahora sí, ya intervino en el diálogo. Nada más voy a el comentario que iba a hacer. Dentro del decálogo del abogado, una de las normas es que debemos aplicar, no nos hablamos en todo el mundo, es cuando te encuentres en una situación donde exista conflicto entre el derecho y la justicia, atiende la justicia, manda por un tubo al derecho. Y es lo que precisamente sobre el convenio como decálogo, como formulación está buena, pero en la práctica mandan siempre por un caño a la justicia. No necesariamente, sí hay maneras. Ahora tenemos, por ejemplo, tratados internacionales más desarrollados sobre derechos humanos, derechos a la dignidad. El propio compañero nos hacía reflexionar sobre el tema. Y yo creo que aquí sí hay que hacer un reconocimiento y una especie como de reacción. A mí me parece la idea de Kiriaki en el sentido de las cosas por su nombre y por su nombre desde el pueblo original. ¿Sí? Entonces sí tenemos, aunque tengamos esa discusión de técnica legislativa, ¿no? Podemos hacerlo en Bonal. Por supuesto. Que nos va a costar un poquito más de trabajo, pero no es imposible. Agarramos un diccionario gigante de sinónimos y varios para la computadora.
Así es. Incluso si es lo que decía hablar muy importante, o sea, la interpretación, ¿sí? Y tenemos que establecer aquí que en los pueblos originarios no vamos a encontrar una definición de 4 renglones, sino la explicación para la autoridad de lo que es y que le quede muy claro. Así es. Lo que se pretende, la inquietud, no sé, la dirección, ¿no?, de las cosas. Bueno, yo ya como y creo que una cosa que hemos como un poco resaltado nosotros es que nosotros en los estados, o al menos no estamos buscando como protagonismo, ¿no? Mientras entendamos que lo que estamos luchando, los que nos gusta hablar de derechos indígenas, es que estamos buscando más bien la sobrevivencia, ¿no? Los pueblos indígenas, eso es lo que se está como buscando cuando se habla de derechos indígenas, o sea, y la consulta es el más básico, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la reunión pasada de la representación política, nosotros no estamos buscando como... El pueblo no busca poder, el pueblo busca un espacio para decir, oigan, yo tengo otra forma de vida. Para ser escuchado. Ajá, para ser escuchado. Nada. Nosotros no estamos buscando ni protagonismo ni nada, sino más bien sobrevivencia, porque finalmente si entendemos que las comunidades indígenas no hay trabajos, no hay como maquinaria, finalmente es otra forma de vida, nosotros sembramos, hacemos nuestros rituales, vamos con nuestros curanderos, finalmente es una lógica de vida distinta. Nosotros aprovechamos, por ejemplo, en la comunidad donde vengo, las casas, bueno, al menos en la comunidad, pues nosotros tenemos derecho a lo que son los recursos naturales, a tumbar un pino para construir tu casa. Nosotros no pagamos agua porque finalmente es de la comunidad, nosotros no pagamos luz porque no existe y usamos leña para fogón, para luz inclusive, ¿no? Entonces son otras lógicas de vida, ¿no? Y entonces es difícil como entenderlo de esta perspectiva, y mientras tengamos más presente que lo que estamos buscando aquí, al menos de esa discusión, es la sobrevivencia de otras personas, ¿no? Si así lo queremos ver, que son otras lógicas de acá, ¿no? Aquí tienes que pagar luz, internet, agua, transporte, en fin, otra vida, y allá es otra, ¿no? Y entonces lo que se está buscando es eso, la sobrevivencia de las comunidades más que protagonismo, más que quedar bien, es eso, ¿no? O sea, nosotros queremos seguir viviendo en nuestra lógica, porque nosotros somos como 25,000 y unos 500 somos los que podemos trabajar en el Estado, en alguna dependencia, pero los demás, los 24,000, pues sobreviven del territorio, ¿no? De sus animalitos, de sembrar y estas cosas, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, y creo que si partimos de ahí podemos como ir reflexionando, como ir como buscando otras opciones más viables, más que como tratar de el protagonismo y estas cosas, ¿no? Bueno, eso es como lo que yo alegaría. Yo creo que esta mesa es para trabajar de lo mejor que se pueda, si nos ponemos de acuerdo, pero si no, pues no, ¿verdad? Yo creo que ha habido muy malas experiencias en cuanto a los trabajos que han hecho hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahora en adelante hay que hacerlo bien las cosas, pero para eso sí necesitamos ser, como dijo ahorita la compañera, ciertas flexibles. Y si queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces eso no sería ayudar a las comunidades indígenas. Y no hacer las cosas al vapor, como decía ahorita por ahí, no recuerdo quién escuchó, que nomás porque el gobierno da el dinero, por ahí vamos a ver cómo nos va. No, ¿cómo nos va? Vamos a hacerlo bien hecho. Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que empezamos bien, como usted mencionó al principio, lo que hace falta es materializar el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento previo informado. Y eso es lo difícil de establecer en una ley. Yo pensaría algunas cuestiones que serían necesarias considerar, pero no sé cómo se podría interpretar en términos legislativos. Y son cosas muy prácticas, de acuerdo a lo que se ha ido mencionando. Identificar los cargos de las autoridades tradicionales y su ámbito de influencia. No solo el censo, ¿verdad?, sino a través de quienes se convoca para estas cuestiones y en qué ámbito y en dónde. Identificar los tiempos de consulta, porque está dentro de eso, y los mecanismos de interpretación. Primero, ¿quién interpreta cómo y para qué? Y en qué tiempo se consulta, considerando que la consulta en las comunidades y pueblos indígenas
lleva un proceso de transmisión de información, plática, consenso, regresa a la propuesta, vuelve otra vez a ellos y vuelve a revisar, ¿no? Hasta que ellos lleguen a un consenso y que además estemos claros de que ese conocimiento previo que se les dio realmente es la información como se las queríamos dar y que ellos la están recibiendo, ¿verdad? Y luego pues respetar esos tiempos de consenso, pero ¿cómo asentarlo esto en una legislación? Ese es el problema. Dice que a final de cuentas, maestra, teniendo claros estos elementos, el plasmarlo en una norma jurídica no nos representa mucho problema porque sería un marco procedimental, teniendo cuentas, como una codificación de orden de procedimiento. Ya lo tenemos, digo, existen otros ordenamientos con esa naturaleza, inicias con esto, sigues con esto, si en esta etapa te surge algún problema, tienes estas otras opciones y se tramitan así. Entonces, es cuestión de desarrollar un diagrama de flujo de inicio para poder, un mapa conceptual, digo, para verlo así global, y luego ya empieza uno a ilustrar el lápiz con la prosa, al final de cuentas. Yo creo que esas preguntas se plantearon hoy en esta mesa. Yo creo que Honorio, Honorio, creo que la supervivencia, ¿no? Y no solamente son los pueblos originarios de México, sino todo el mundo, en el mundo, estamos en ese gran problema. Has planteado, yo creo que una cuestión mundial, ¿no? Que creo que el planteamiento que haces es una reflexión hacia nosotros que estamos planteando la legislación, porque lo vemos con esa falta de flexibilidad. Tú estás planteándonos algo incierto, ¿no? ¿Cuándo podrán desaparecer sus pueblos, ¿no? ¿A cuánto estamos de eliminarlos a través de nuestra estructura gubernamental? Ese planteamiento es importante y por eso me parece importante también que dentro de una norma donde estamos regulando, dándole a conocer a los servidores públicos que son los pueblos originarios, tenemos también que informarles más allá. A lo mejor tal vez sí perdemos de técnica legislativa, pero ya con esas preguntas que les estamos haciendo y con el planteamiento que acabas de hacer, que es bastante fuerte, sobrevivir, nuestros pueblos indígenas están peleando por la supervivencia. Y eso creo que hoy es algo muy importante que nos vamos. Perdón, si no hay ninguna otra participación, yo le adicionaría, no solo la subsistencia y sobrevivencia, se requiere buscar el desarrollo. Creo que... ¿Qué me das para poder seguir aquí con todos los días? Sí, creo que para comenzar. Bueno, creo que ese es como otra de las ventajas de la consulta, ¿no? El concepto de desarrollo, porque eso también ya lo hemos discutido mucho. Por ejemplo, nosotros no tenemos la misma concepción de desarrollo que el Estado. O sea, por ejemplo, poniendo además un pequeño ejemplo, ya me callo. En la comunidad donde soy, el Estado dijo, pues vamos a apoyarles con casas, ¿no? Pero el detalle que hubo es que nos pusieron fraccionamientos en las comunidades y pues el Estado, pues ese es el desarrollo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a vivir uno por allá, otro por acá, porque finalmente a un lado tienes como donde sembrar, a un lado donde los chivos, a un lado los árboles frutales. Y el problema de ahí, de ese pequeño fraccionamiento, es que decía, oye, pero es que tu gallina se cruzó, se hizo desde el baño acá a mi patio, oye, pues tu perro ya se brincó de este lado, oye, pues tu marranito se cruzó y entró a mi casa, ¿no? Y entonces esas son como los conflictos que empiezan a causar. Y entonces esas son como las ventajas de la consulta, porque nosotros decimos, oiga, pues nosotros sí queremos que nos traigan casas, pero que nos pregunten cómo no queremos. Y ellos decían, no, pero es que llevar los materiales para acá y para allá pues resulta muy caro. Sí, pero si nos preguntan, hasta nosotros nos podemos decir, pues, traigan los materiales aquí en la oficina y nosotros nos encargamos de traer arena, de acarrear los ladrillos acá, de traer las láminas, y ustedes nada más construyen o nosotros mismos construimos, ¿no? El principio de corresponsabilidad, o sea, perdón, si me permiten nada más y por un interrupción. Tienes toda la razón, More.
Y ese proceso de desarrollo habitualmente se ha hecho desde la perspectiva gubernamental, que no atiende a las lógicas de las comunidades, de los pueblos. Entonces, ahí está la clave. Por eso la importancia de regular esto y poner los candados para la actividad gubernamental. O marcar los procedimientos para que las cosas se hagan, pero con otra visión. No, maestra, Muy breve nada más, podríamos cambiar la palabra desarrollo por el concepto de buen vivir, que es bastante generalizado a nivel internacionalmente y que es aceptado por los pueblos indígenas. Buscar el buen vivir. pues eso es el desarrollo, de hecho, nomás que para nosotros pues es una concepción de otro orden. Consumismo y demás, y para ellos el desarrollo es... Así Bueno, es. nosotros consumimos también mucho maíz, tejuino, En mi casa también es más otra pinole manera que de tejuino. Es otra manera de consumir. Así es. Yo lo único que nos pediría es echarle un ojo a la ley de Ecuador y la de Bolivia con esto del bien vivir. Vamos a compartir este documentito. Es uno de ellos, hay más, Sí. pero creo que esto nos da la panorama, vinculándolo con los planteamientos que aquí han surgido, que se han precisado aquí por la maestra y con la participación de todos. Y todas las cosas, uno ya ha impactado materialmente algo que se va a desarrollar. Empecemos por la agenda, ¿no? ¿Para dónde vamos? Sí, yo, en base a lo que nos comentaba la diputada, pensando en tiempos y todo, aquí me puse a redactar una propuesta de cronograma de trabajo. O sea, las digo a ver qué les parece. Uno, empezamos hoy, ¿no? Procedimiento de redacción. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a redactarla antes de empezarla a escribir, ¿no? Porque una de las cosas que nos van a reclamar es que se hizo el gabinete, pero sin tomar en consideración otras visiones y sobre todo la visión indígena. Entonces tenemos que establecer un procedimiento de cómo vamos a incluir dentro de la iniciativa este proceso. Eso, y bueno, todo el procedimiento de consulta no empieza hasta que exista la iniciativa. Muy bueno, empezamos nosotros. La idea es darnos unos dos el siguiente viernes también para establecer bien la dinámica de cómo lo vamos a redactar. Y luego el estudio de redacción, que sería llegarnos de toda esta información de pueblos y de tratados internacionales y todo, que lo empezáramos el 3 de febrero, luego que empezáramos la redacción ya de la iniciativa el 10 de marzo y que pudiéramos estar concluyendo su redacción para el 25 de mayo y estarla presentando la iniciativa el 26 de mayo del 2016. Aquí igual no coincide el del 2016, ¿no? El 26 de mayo es viernes, no coincide con la presentación ordinaria, pero pues sería el siguiente martes, o si no queremos que nadie se entere, por oficialidad de partes. Tentativamente me parece bien ese calendario, creo que nos extendemos un poco, pero si un esfuerzo podríamos sobre la marcha hacer ciertos ajustes en beneficio, ¿no? Cortando tiempos, ¿sí? Pero sí tomando como fecha límite uso máximo. Podríamos hacer el esfuerzo de reunirnos 2 veces a la semana, pensando en lo que decía Blanca, la diputada, son cortos, que si nos vamos a cada semana... Sí, eso sí. En cuanto a tiempos, de todas formas, por ejemplo, lo que lo cortáramos sería para darle más tiempo al procedimiento de consulta. Así es. Pero así como que la última fecha para nosotros tener la iniciativa y empezar el procedimiento de consulta fuera el 26 de mayo. Y luego, a partir del 2 de junio, tener nuestro protocolo de consulta y el proceso de consulta empezarlo en cuanto lo tengamos, ¿no? O sea, a partir del 3 de junio. Y aquí el protocolo y el proceso de consulta requiere los acuerdos interinstitucionales entre COEP y Congreso,
y otras instituciones para que presten los raflos porque les va a estar en chino, y los chalecos antibalas también. Y bueno, yo estoy planeando un término del proceso de consulta para como son las situaciones, para la experiencia que tenemos allá por mayo del 2017, que sería más o menos digo del 18, perdón. 18 ya con aprobación. Sí. Todo, bueno, si todo marcha. Del 18 y la aprobación de la posible ley el 25 de mayo del 2018. O sea, darnos también un tiempo para terminar el documento reglamentario. A días de la votación. De la del presidente. De la de todo. De la de todo. Sí, porque De todos. A menos de que lo quieran manejar o mover a abril o marzo. O sea, la cuestión, yo puse que son casi de las últimas fechas del periodo ordinario. O sea, de hecho es la última semana del periodo ordinario. Yo nomás por expresarnos más. Vamos con la de consulta. ¿Qué vamos a hacer con COEPI? ¿Y qué vamos a hacer con lo demás? Porque COEPI no tiene norma, no tiene... Sí. Pues ahí es de coordinación, de COEPI, o como se diga. Así como que está poquito en el mundo, ¿no? Como que sí existe, pero de manera etérea. Sí. Porque también esa es la otra, ¿no? Bueno, es que creo que se puede trabajar a la par, Pues yo digo que... son dos proyectos que van muy de la mano, a fin de cuentas. Y la COEPI va a quedar como comisión, como secretaría, como un órgano autónomo. ¿Cuál debe de ser la que nos convenga más a los primeros pueblos o pueblos originarios? ¿Cuál es la figura que debe de ser más adecuada para que dé respuesta a nosotros? Un órgano constitucional autónomo, porque sería interesante visualizarlo y un poquito más alejado de la mano negra que a veces aparece, ¿no? En todo gobierno. Yo ahí en cuanto a lo de la COEPI, les voy a decir que necesitamos que el Poder Ejecutivo y los de la COEPI sean los que lo protagonicen. Por ejemplo, lo de autónomo fue una propuesta que les hizo el Poder Ejecutivo y ellos dijeron que no estábamos aptos para una manera autónoma. Y entonces por eso quedó esa cosa medio extraña. Entonces se requiere más bien que el Poder Ejecutivo sea el que mande el procedimiento a seguir. Y como no tenemos, pues no nos podemos esperar a que ellos hagan su chamba. Y la verdad yo no les veo ganas de regularizar su situación. Su condición. Podría buscarse o tenerse presente el mecanismo de carrileo, que es lo que se ha utilizado de manera ancestral. O sea, ¿le quiere poner cascabel al gato? ¿O qué es eso? Pues sí, buscar, exactamente, en este caso la presidenta del Congreso tendrá que hablar con el del Poder Ejecutivo, poder a poder, platicar y empezar a consensar para que analicen cuál pudiera ser más conveniente. Allá dentro de las 100 actividades tenemos, yo creo que una ventaja con el Poder Ejecutivo, dentro de las 100, los 100 días, perdón. Una de las cuestiones que señaló precisamente es el trabajo con las comunidades indígenas de Ciudad Guadalajara y que por primera vez se daba este acercamiento al 100%. Entonces, ahí el Poder Ejecutivo está ahora sí que al 100% abierto a eso. Y esas son dos ventajas que tenemos que aprovechar. Ambos, tanto la presidenta del Congreso como el gobernador, son derecho humano. Coincide, entonces es una gran ventaja. Ahí tenemos esa ventaja. Y por ahí pues es la ruta lógica, ¿no? A seguir. Pues yo tengo mis reservas porque si bien le dieron avance al repechique para que les paguen más rápido, por cierta relación que hay entre la jefa de la COEPI con repechique, el Consejo Consultivo de Fideicomiso Barrancas, que están en ejecución de sentencia, no lo han manejado. Y ese es una cuestión de voluntad del Poder Ejecutivo. O sea, es algo que se me hace más
un dato a observar. Eso sería muy importante que lo mencionáramos cuando está la presidenta, porque si te fijas, ella tiene esta parte, ¿no? Ese contacto con el ejecutivo para poderle hacer ver esas partes. Si te fijas, hoy ya nos deben ofrecer un oficio con estas cuestiones. ¿Por qué no incluir en ese oficio esta parte de Comisión Blanca? Entonces hay que aprovechar cuando está la diputada para poder decirle, oye, esto es lo que tenemos atorado en el ejecutivo desde las comunidades indígenas, ¿no? Hay que aprovechar esos momentos en que está la diputada para que ella vaya recordándolo, ¿no? O sea, nos vaya cargando esas tareas a quienes estamos aquí. Yo les recomiendo eso, ¿no? Porque si se fijan ella, a ver, eso sería bueno un oficio, ¿no? Y ella misma lo propone. Entonces, si sacamos estos puntos que tenemos ahí atorados en relación a la comunidad indígena, sería un buen vínculo con el poder ejecutivo. Hay que aprovechar cuando ella está aquí para poderlo manifestar y ella misma se le para esto. Lo va a hacer propio. Lo hace propio, ¿eh? O sea, ustedes lo saben, ella lo asume y lo hace propio. Y bueno, pues es la secretaria de la comisión, pero la presidenta del Congreso, entonces... Hay que aprovecharla de aquí a Hay que agosto. aprovecharlo. Así es, ¿no? así es. Porque no. Bueno, No siempre se trae ese pago. Ya hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar esa voluntad. Así es. La diputada no siempre está, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted le puede llevar el recado. Por ejemplo, hoy ahorita lo decía el comiso Barrancas, aprovechamos el oficio que ya nos encargó, que aquí tenemos dentro de que es preguntar cómo va la consulta, ¿no? Que nos informen cómo va la consulta, pues aquí aprovechamos cómo va la del comiso Barrancas, comentarle que es un detalle que hablamos sobre la voluntad y nos comentaba Carlos, no hay tanta voluntad porque tenemos atorado el comiso Barrancas, entonces ya tenemos esa posibilidad de decir cómo vamos, ¿no? También ahí. La buena fe. La buena fe. fe. Sí, es que es eso, ¿no? Ahora también como dijo Felipe, y creo que es una reflexión importante, son 500 años en que estamos en una simulación, como decía Alberto, ¿no? Abelardo, perdón, estamos en una simulación, lo que a nosotros nos conviene. Entonces está en nosotros hacer lo que hicieron en esta legislación de avanzada de Chihuahua, volverlo a hacer, aquí está en nosotros, ser flexibles, hacer la diferencia, porque tiene que ser igual a los demás. Este es nuestro trabajo. ¿Qué nos puede decir él? No, ya lo tenemos, vamos por así. Que nos digan que estamos mal, que nuestra técnica legislativa no sirve, que y tenemos miedo a que nos digan que no, tenemos miedo a que nos digan que estamos mal. Ese ya es nuestro. No, eso ya es una cuestión nuestra, pues nos van a decir mucho que no estamos bien. Y si estamos mal, pues corregimos. Todos corregimos. De la Esa es la manera, naturaleza humana. claro, es de la manera en que a las comunidades, que a los grupos originarios les sea de utilidad, que sea el puente para que las autoridades puedan entenderlos. Mira, con que respete que tiene que no nos entiendan. No que no entiendan, no han entendido en 500 años. Que respeten lo que hacemos, lo que somos, lo que estamos. Ya, no más. Yo quiero poner un punto de logística y una preocupación. De logística, yo me llegué tarde, una disculpa, porque ayer en la tarde ya no pude abrir el correo. Y hasta ahorita en la mañana vi el correo de Abelardo y dije, pues vámonos, ¿no? Yo sugeriría, yo creo que es más chamba para Abelardo, pero la convocatoria que es un poquito antes. Y si se pudiera, a manera de una relatoría breve, muy ejecutiva de lo visto en la reunión, creo que sería muy útil como memoria para avanzar. Primero, esto es la logística. Mi preocupación, yo me quedé verdaderamente preocupado con la participación de Alejandro hace 8 días, con motivo de su salida de SECH, de Educación Indígena, y el abandono total de los indígenas en SECH en Educación Indígena. A mí me parece que esto es muy serio.
yo no sé si a través también de la licenciada se pudiera tener acceso a Pablo Cuarón para negociar y ver esa situación. ¿Sí? No es posible que la educación indígena esté en manos exclusivas de los mestizos, de nuevo, porque somos los que sabemos qué tenemos que darle a estos pobrecitos retrasados. Sí, me recuerda a los chinos, ¿no? A mí me parece, yo sí me quedé muy preocupado por las consecuencias que esto trae, por la marginación que hacen. Sí, Alejandro tenía muchos años trabajando en educación indígena, traduciendo textos en favor de su pueblo, de los Dami. Y dice, bueno, a mí ahora me destinan a una comunidad como maestro y me voy a ir. ¿Sí? Y el proyecto indígena, la valoración de los pueblos indígenas en esas instancias, pues bien, gracias, ¿no? Bueno, a través de la diputada, a lo mejor algo se pudiera hacer. Y salió en el foro de consulta de cultura, el foro de consulta de cultura, salió que dejen de estar manoseando el área de educación indígena. O sea, si les caemos bien somos direcciones, si les caemos mal nos mandan al bote de la basura y al cuarto de las escobas. En el área donde estaba Alejandro, a Alejandro lo regresan a Santa Rosa porque su base está en Santa Rosa. Su base como profesor bilingüe está en Santa Rosa, que pertenece al pueblo de Baborigán, en el municipio de Guadalupe. Entonces, así es como Cuarón se deshace del área de educación indígena. A ninguno jamás le dieron una base aquí para el trabajo que han estado haciendo de traducción e interpretación. No sé cuántos estén en la misma condición que Alejandro. ¿Qué se necesita? Que les den bases que estén aquí. Porque te traes a Alejandro y dejas esa escuela sin el profe que sabe hablar otro. Esa es la condición. Y sí salió en el foro de cultura nuestra exigencia de que ya dejen de estar probando con que Rivas Beto. Y hay dentro de los pueblos, hay gente muy capaz para hacerse cargo de la dirección de educación indígena. Y gente que también está pensando en moverle la estructura y que sea monolingüe y con propuestas interesantes de interculturalidad para afuera, no para pueblos indígenas. Entonces, pues sí. Preocupante. A diferencia, por ejemplo, del área... ¿Cómo vamos a hacerlo? Sí, entonces yo creo que sí, esos tres temas deben quedar incorporados en ese documento. Preguntar qué pasa, qué sucede, qué se pretende hacer. Bueno, vamos buscando la manera de tratarlo bien con precisión. Creo que sería este otro documento, porque el primero sería que vaya al Ejecutivo, este sería directamente a Pablo Cuarón. Bueno, yo creo que sería Águeda, ¿no? ¿Qué Águeda no es la jefa de? No. ¿Separaron la educación? Sí, ¿La secretaría? La secretaría. Ah, entonces sí, Cuarón. Sí, es Cuarón. Cuarón Caliente. Y ahora sí que, como dice el dicho, está Cuarón. Se piensa con la razón. No pensamos desde su punto de vista. Estamos Es que toda la lógica es... y la lógica tiene que ser la nuestra, y la nuestra, y la nuestra, y la nuestra. Bueno, y nuestra posibilidad de innovar desde el derecho, ¿dónde la dejamos? Y con eso, ¿no? De la supervivencia, la sobrevivencia realmente de los pueblos. Si quieres conservar, hay ya pueblos que se están desapareciendo, ¿no? Las lenguas, entonces. Y no lo consideramos como genocidio, pero debería de ser.
Es un genocidio. Sí. Y no lo consideramos. Cuando él habla de supervivencia, me tocó la fibra de mi corazón porque soy budista. Entonces, no solamente lo estamos viviendo aquí, sino estamos viviendo todo el mundo. Sí. ¿No? Y queremos desaparecerlos, como queremos no verlos, hacer un punto ciego de ellos porque nos recuerda lo poco humano que nos somos. Creo que en mucho podemos abonar para revertir todas estas malas situaciones, ¿no? Así que, vamos a ver. Y después entramos a lo del Poder Judicial, Ese es otro punto que debemos abordar aquí mismo como parte de los A trabajos. propósito del decálogo, antier, Por eso yo quería mi una audiencia en Parral, a propósito de una indígena que estaba siendo procesada, y el juez afirmó rotundamente que la ley es la ley. Le dije, sí, pero ¿y la justicia? La ley es la ley. Pues los tratados, lo hubiera dicho, los tratados internacionales tienen el Dice rango la ley. de ley. Claro. Dice que la ley es la ley. Y los derechos humanos tienen el Ley. rango de ley, señor juez. No era romano, de origen romano, juzgador, digo, Muy positivista, por cierto. No sé Yo creo que era golpeador. No sé su nacionalidad. purista del derecho, qué barbaridad. Pues están como los médicos, ¿no? Yo no sé para qué jodidos hacen esas cosas. Qué bueno que en antropología no tenemos un churro de esos. Este decreto de los abogados y el Decálogo. Sí, el decálogo. y luego el otro de los médicos. No tiene juramento los médicos. Los médicos, sí. De hipócritas. Sí, de hipócritas. Así, No de hipócritas. igualito. Sirve para lo mismo. ¿Ande? Ahí tenemos uno para diputados también, ahí se los compartimos. ¿En serio? ¿No, sí, ¿Decálogo? No, pues ahora tenemos un decálogo de gobierno del estado. No, ese es código del Ah, ese. Y si nos hace falta constituciones públicas y como no. ¡Oh! Entonces, el próximo viernes. Bueno, en el Poder Judicial, como queremos que conozcan los tratados internacionales, y su código de ética no lo conocía. Entonces nos van a compartir, perdón, el programa. Ya ves que el compañero. Sí, no es que regrese Carlos, que nos lo Cronograma. Sí, marca y sí. ¿Se va a modificar? ¿Se van a quedar esas fechas Bueno. o conforme se vaya? Como yo digo, punto de partida, ¿no? Así es, bien y... Yo digo que hay que meterle celeridad Sí. a esto. Sí. Y también yo coincido con la propuesta del compañero, es que yo salgo como a las 4 de la oficina y ya no checo. Sí, perdón, no, déjenme les comento que ayer tuve problemas con mi red. Nuestra red está un poco bastante chafa. Sí, no, pero yo ni siquiera estaba aquí, yo ya andaba fuera, fuera de mi casa. Sí. Me desconfiguró todo. Sí. Cuando envié el correo, fue cuando pude restablecer la conexión. Pero ya tenía algunas horas batallando. Es que hice, ¿Qué le moví? no, de hecho tuve que empezar a desinstalar, ver, cableado, o sea, me quedé sin nada. Y otra pregunta como técnico, ¿cuántas horas trabajamos o cómo son las sesiones? Es la segunda vez que vengo, entonces. En estas en particular, entre 1 hora y hora y media. Claro que para ahora, con esa dinámica, bueno, las viernes seguirán quizá permaneciendo, pero las previas a esta, pues, vamos a ver las 3 de la tarde. Así que, sí, no, pues, Vamos a estar intensos. muy intensos. Y también si se puede solicitar agüita. No hubo ni siquiera jarrita para tomar agua. Sí, lo solicitamos, Este garrafón. Sí. Tenemos el oficio y No, con garrafón. hasta bocadillos, pero no. No, con garrafón. Muchas gracias. Ahora, gracias a ustedes. Gracias. Ahí les compartimos los resultados. Perdón, a veces.